Como Fulgencio aquí lo graba todo, el cámara oficial de todo lo que tenga que ver con la iglesia y con la fe en Yecla. Bueno, pues antes de nada y lo primero, os doy las gracias, antes de que me las deis vosotros, porque siempre hay que ser buen educado. Y mirad, yo no soy ningún especialista ni en cofradía, es verdad, yo lo digo sinceramente. Nunca he tenido experiencia de cercanía con las cofradías por circunstancias, no porque ni me guste, ni porque no lo he vivido, ya está. Y entonces tampoco tengo mucha experiencia en lo que, como me estaba contando ya un poco lo que durante el año se hacen cosas, ¿no? En el mundillo de las cofradías. Pero bueno, no por ello, pues yo un poco lo que esta mañana he podido preparar unas cosillas, pues compartir con vosotros, sobre todo porque aquí simplemente yo creo que se trata un poco de eso, de poder vivir aquello que hacemos con sentido. La Semana Santa, ahora que ya viene la Semana Fuerte, pues vivirlo con sentido cristiano, con sentido cristiano. Entonces, una ayuda para eso, pues si esta charla os puede ayudar, estupendo. Entonces, lo primero de todo, ahora os pondré un vídeo de La Pasión de Mel Gibson, la película que supongo que todos habréis visto. Yo toda la Semana Santa la veo, porque me ayuda mucho verlo. Igual que en la Semana Santa, en las procesiones se intenta ver, físicamente, con la ayuda de las procesiones es eso, para poder vivir de la fe, de lo que ocurrió, pues esta película igualmente es una ayuda. Pero antes de eso yo solo quería comentar un poco por encima, porque en la cofradía, como en las cofradías, porque sois dos, si no me equivoco, nuestro Padre Jesús y el Cristo de la Agonía, muy bien. También se sigue, quiero decir, yo muchas veces he tenido la sensación, o hay gente que habla así, de que en el fondo la cofradía va por su lado y la iglesia por otro. Hay gente que lo quiere ver así, yo no lo comparto, sin conocerlo, pero no lo comparto, no creo que sea así. Y hay gente, pues eso, que dice que el mundillo de las cofradías pues un poco lo que toca del Semana Santa, la procesión, y eso va por un lado y la fe por otro. Y yo creo que los que estamos aquí no es así. Por eso hay que escuchar también la voz de la iglesia, porque somos hijos de la iglesia. Y qué mejor ocasión que el Papa este año último, Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, también toca el tema, habla de la piedad popular, es decir, las procesiones, la Semana Santa, las cofradías forman parte de la piedad popular. Y precisamente el Papa Francisco ha hablado muy bien de esto, muy bien. Ya el Pablo VI hablaba, diciendo que la piedad popular es la fe de los sencillos, hablando también de las procesiones, santuarios, cualquier tipo de devoción. El Benedicto XVI también habló de ello, diciendo que es un tesoro de la Iglesia, un tesoro de la Iglesia, un tesoro y de la Iglesia. Y el Papa Francisco ahora también ha hablado de esto, y yo he anotado aquí algunas cosas por compartirlas con vosotros, porque el Papa Francisco dice eso, dedica 4 puntos, 4 números de la exhortación a hablar de esto. Y dice precisamente eso, que alguna vez en ámbitos de la Iglesia o fuera de ella se ha desconfiado un poco de que esto realmente sea algo de fe. Se ha desconfiado de que las cofradías puedan ayudar al hombre a acercarse a Jesucristo. Se ha mirado muchas veces desde el plano meramente humano, cultural, artístico, de lo que es la procesión, simplemente sin ver que, pues eso, se ha visto un poco de rechazo, abandono también por parte, y yo lo sé, a lo mejor los curas también tenemos gran parte de eso, de cierto rechazo, cierto abandono. Y entonces el Papa Francisco habla de esto y dice cosas que realmente yo creo que son importantes. Dice, porque él dice que las cofradías, la piedad popular, forma parte de la misión de la Iglesia. Dice, la fe cuando se inculturiza en un pueblo y se expresa a su manera, aquí de esta manera. Yo soy de Lorca, se expresa de una manera totalmente distinta, siendo procesiones y siendo Semana Santa. Cuando la fe se inculturiza en un pueblo, también se expresa con los medios que el pueblo tiene. Por eso decía Pablo VI, es la fe de los sencillos. Y el Papa resalta eso, que forma parte de la misión de la Iglesia, donde es necesario un desarrollo, eso sí lo dice el Papa, es necesario profundizar en esto, pero donde está presente el Espíritu Santo, dice el Papa, es la importancia de la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo donde el Espíritu Santo es el agente principal, el Espíritu Santo, no nosotros. Y dice también eso, dice, la piedad popular
es una verdadera espiritualidad encarnada, es decir, que uno sencillamente puede vivir su fe, su espiritualidad dentro de la piedad popular, dentro de una cofradía, pues sí, dice el Papa que se puede vivir así. Es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse iglesia, una forma de ser misioneros, conlleva la gracia de la misionariedad, de salir de sí y de peregrinar. El caminar juntos hacia santuarios, participar en otras manifestaciones de piedad, es en sí mismo un gesto evangelizador. Yo quería compartir esto un poco porque es bueno sentirnos hijos de la Iglesia. Es decir, que lo que tú estás haciendo en Semana Santa en tu cofradía forma parte de la Iglesia, de la misión, de la evangelización de la Iglesia. Cada uno lo vive a su manera. Cada uno ve la historia desde una perspectiva distinta. Y nosotros estamos llamados a eso, a poner nuestra historia junto con la de Cristo y a poder ver todo esto desde la fe. La Semana Santa, toda la actividad de la cofradía, todo lo que significa la procesión, poder vivirlo desde la fe, introducirte tú en esta historia. Por eso he querido poner este vídeo, que nos ayude un poco a eso. Y porque mirad, la vida cristiana es esta, decía el Papa hace poco, decía esto en la exhortación, decía, la vida cristiana, para conocer a Cristo hay que seguirlo, seguirlo. No se trata de estudiarlo, no se trata de leerse muchas veces el Evangelio sin más, no se trata, yo un cura he escuchado decir eso, de llevarlo, tratando de la Semana Santa, sino de seguirlo. Uno conoce a Jesucristo cuando lo sigue en el camino que Cristo ha recorrido ahí. El cristiano, por eso solo algunos lo siguen hasta el final. La Virgen María, aparece San Juan, aparece la mujer pecadora, la adúltera que es perdonada, escuchamos el otro día en el Evangelio. Esos son los que lo siguen hasta el final. Eso es experimentar que toda nuestra historia, nuestra vida hoy, tu situación de hoy, tu cruz de hoy, porque ese es el cristiano, el que su vida la configura con la de Cristo. Es decir, ¿cuál es tu cruz hoy? Pues eso, configurarla con la que Cristo ha sufrido. ¿Cuáles son tus persecuciones, tus dificultades, tus caídas, tus infidelidades o tus dudas de fe, como muchos en el vídeo, en la película? ¿Cómo es tu vida hoy? Pues poder configurarla con la de Cristo y poder ver que toda tu historia es una llamada de Dios a la conversión. Por lo que estés pasando, la cruz es una llamada siempre a la conversión. Por eso yo os invitaría a eso, que igual que uno cuando ve esta película se puede meter en esa historia y ponerse como un espectador más, poder vivir así la Semana Santa, que ya está encima. Todo este tiempo que el Señor nos regala, donde vosotros vais a procesionar. Fijaos que en el mismo vídeo hemos podido contemplar cada una de las imágenes que luego nosotros vamos a sacar. El Cristo de la agonía, Cristo muriendo en la cruz, eso se ha visto claramente. También tenéis la Vera Cruz, ¿verdad? La cruz, ¿será que no se ha contemplado la cruz? El Cristo Nazareno, nuestro Padre Jesús Nazareno, llevando la cruz, también se veía. Y el Cristo nos ha faltado, muerto, se ha visto en las manos de su madre, pero también, ¿no? El Cristo yacente, ¿verdad? También lo sacáis, en las dos cofradías. Pues mirad, esto que vosotros lleváis encima, o no sé cómo lo lleváis, si es con ruedas, no sé ni cómo lo lleváis, esto que vosotros sacáis es a lo que el Señor os invita en este tiempo a configuraros con eso, a mirarlo. Muchas veces pasa la procesión y uno se fija en el músico, en el otro, saluda a este lo conozco, mi vecino, no sé qué, y a lo mejor no se para a mirar la imagen que está procesionando. Pues esto que vosotros sacáis y lleváis es a lo que estáis invitados a configuraros. Por eso yo apuntaba aquí, he puesto los 4 pasos, ¿no? Y para poder un poco entenderlo, ¿no? Nuestra vida a la luz de esto, a la luz de la vida de Cristo. Por ejemplo, el Cristo, nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Quién es? Jesucristo, que carga con la cruz camino del Calvario. Fijaos que es un Cristo en movimiento, ya no está parado, no está quieto, es un Cristo que carga con la cruz en movimiento, que se mueve en el sufrimiento. Y esto es un Cristo que carga con el peso del pecado del hombre, con la injusticia. Cristo fue juzgado 2 veces, eso era injusto, incluso para el derecho romano. Sufrió la sentencia de ser flagelado,
y la sentencia de ser crucificado, dos sentencias diferentes, y eso estaba prohibido por el derecho romano, y él lo sufrió. Un Cristo que sufre la injusticia. Pero es importante esto, un Cristo que en el sufrimiento no se para. Carga con la cruz y se cae, ahí se veía, ¿no? Y necesita el cireneo, ¿no? Pero en el sufrimiento no se para. Es un Cristo que sale de sí mismo, que sale de su comodidad, que prefiere no hacer su voluntad, sino la del Padre. Es un Cristo que quiere y no le da, ¿no? El sufrimiento para él no es un límite para dar la vida, por muy pesada que sea la cruz. Por eso, mirar, el que lleva al Cristo, nuestro Padre Jesús Nazareno, está invitado a esto, a poder vivir así, su vida como un camino, aunque haya sufrimiento, a poder ponerte en movimiento, a poder salir de ti mismo, para ayudar al otro, para dar la vida por el otro. Tenemos también el Cristo yacente, el Cristo, o si seguimos por orden, el Cristo de la agonía. Después de la cruz viene la muerte en la cruz, después de llevar la cruz, la muerte en ella. El Cristo de la agonía. Fijaos que este es un Cristo que se nos presenta en el momento culmen del dolor, donde más sufre, donde más duele. Es un Cristo que es la palabra más grande que el Señor, que Dios ha pronunciado. La palabra de amor más grande que Dios ha pronunciado al hombre, como decía Jesucristo a sus discípulos, de aquel que da la vida por sus amigos, que está dispuesto a morir y sufrir la agonía, para demostrar cuál es el amor de Dios, de qué forma Dios llama al hombre. No hay nada que detenga este amor de Dios. Cuando uno quiere algo, lo busca. Cuando uno quiere sacarse una carrera, estudia. Cuando uno quiere echarse una novia, pues la busca. Pues esto es lo que está haciendo Dios, querer al hombre, y por eso lo busca. ¿Y hasta qué punto? Pues hasta el punto de decir, fíjate si te quiero, que por ti muero, y no de cualquier forma. Fíjate si te quiero, que muero hasta la agonía de la cruz. A Cristo ni el suplicio de la cruz le ha frenado para ir al encuentro del hombre, para dar la prueba más grande del amor de Dios. Por eso el que lleva, o el que no, el que está con el Cristo de la agonía, está invitado a esto, a ver que en la agonía, en el sufrimiento más grande, ahí, en los momentos más difíciles, ahí está el amor de Dios. Y eso, vivirlo en tu vida, en tus sufrimientos y en tus agonías particulares y personales. Ver que ahí está la palabra de Dios más grande que se pueda haber pronunciado, del amor de Dios. Si seguimos la trayectoria después de la muerte, llega el Cristo, pues eso, el Cristo yacente, aquel que yace muerto en el sepulcro durante 3 días hasta la resurrección. Es el Cristo que reposa en el sepulcro esperando la resurrección. Este Cristo, para aquel que lo lleva, nos invita a dirigir precisamente la mirada a esto, ¿no? A aquel quien en el lecho del dolor espera con paciencia, aquel que en el sufrimiento, en el dolor, espera que la fuerza de Dios actúe, aquel que espera que el Espíritu Santo le devuelva la vida. Por eso es un Cristo que nos invita al silencio, como Cristo muerto, silencio en el sepulcro, nos invita a esperar en el silencio. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones en la vida deberíamos, ojalá pudiéramos vivirlo así, el sufrimiento, en la espera del silencio, esperando que llegue el tercer día de la resurrección, el no rebelarte ante el sufrimiento, el no rebelarte ante la cruz, ante la injusticia, lo que ha hecho Cristo. Pues a esto nos invita la Semana Santa. Para eso sacamos en hombros, o como sea en la procesión, aquello que nosotros queremos vivir, este amor que es el amor de Dios. Y por último, el último paso, el paso de la vera cruz. Fijaos que la cruz, estamos invitados a mirar la cruz, cuando la sacamos es eso, para que la vean, ¿no? Que vean la vera cruz. Es mirar la cruz de Cristo desde la fe, que aquello que es un suplicio, la cruz, que aquello que es el castigo al malhechor, al ladrón, al asesino, aquello que era un castigo, que era un instrumento de tortura, poder verlo como el signo de identidad del cristiano, como aquello que se convierte en tu salvación. Pues precisamente este paso nos invita a esto, a contemplar
como dirá San Pablo, que todo ocurre para el bien de los que aman a Dios. Todo. El que mira la cruz está viendo eso. Que el peor mal que existía en el momento histórico en que Jesucristo vino al mundo se convierte en el bien más grande del mundo, en toda la historia de la salvación. Estamos invitados a ver eso, a ver que Dios actúa en la historia, como actúa en la historia de Cristo, y poder ver que incluso de las cosas malas, como es la cruz, el Señor sabe sacar cosas buenas. Y entonces yo os quería invitar a que en este momento y en lo que queda de Semana Santa pudiéramos ver, pudiéramos pararnos a pensar. Uno antes de hacer una cosa la piensa, ¿no? Cuando uno va a hacer un examen tiene que ir preparado. Cuando el futbolista va a jugar el partido, como está haciendo el Madrid ahora mismo, espero que vaya ganando, se prepara. Pues cuando uno en la Semana Santa se va a sacar a su Cristo, o a su cruz, o sea, lo que sea, cada uno en su cofradía, vosotros y toda la Semana Santa de Yecla, se prepara para esto, para que no sea, pues eso, una pachanga, no, sino que sea algo cierto, expresión de fe, de lo que tú vives. Por eso dice el Papa, que la piedad popular es un itinerario de fe, si se vive así, si se vive así, un itinerario de fe de los sencillos. Por eso yo os invito a que os hagáis una pregunta. Cuando Cristo, en el vídeo lo hemos visto, sufrió la pasión, la gente lo veía. Cuando tú sacas al Cristo a la calle, la gente lo ve. Y yo te invito a que como la gente lo ve, tú te preguntes. O mejor dicho, escuches que Cristo te pregunta a ti. ¿Quién soy yo para ti? El Cristo de la agonía, el Cristo yacente, el Nazareno, la Veracruz. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Porque esta pregunta es importantísima. Porque esta es la que muestra que aquello que haces realmente desde la fe, porque tú lo has experimentado, porque es una vivencia, que no haces cualquier cosa, que no es el carnaval, que me visto y salgo, ¿no? Y me luzco, no es eso, que es mucho más que eso. Por eso, si, por ejemplo, nosotros cogiéramos a cualquiera que está viendo la procesión, y le preguntáramos esto, el Cristo de la agonía que está pasando, ¿quién es Cristo para ti? A lo mejor no hace falta preguntarlo, viéndolos sabemos lo que es, viendo la actitud como la gente, igual que lo miraban de forma diferente aquellos que veían a Cristo, viendo a aquellos que están viendo la procesión, se ve quién es Cristo para ellos. Y, la respuesta más fácil, ¿cuál es? Pues una respuesta superficial. Pues el Cristo de la agonía, pues podríais decirme, yo no sé quién es, el autor de la talla, la historia, pues es aquel que mi padre llevaba y ahora lo llevo yo, es aquel que... Una pregunta superficial, pero esa no nos vale. Esa no nos vale. Tenemos que ir a una pregunta profunda, de experiencia. ¿Quién es Cristo para ti? Por eso os decía esto, digo, hacerlo experiencia. Digo, si a la gente, si tú ves a una persona, pues hay gente que ve la procesión, pues eso como algo meramente cultural, que es lo que toca, que es Semana Santa, y se sacan los santos a la calle. Y ya está, y sin más. Y a lo mejor algunos pues ven la belleza de la imagen artística. Pero en cambio, yo no sé aquí, porque nunca he estado en la Semana Santa, pero en lo que yo he visto en mi pueblo, yo veo gente que yo, por ejemplo, nunca he logrado vivirlo así, pero hay gente sencilla que se emociona viendo al Cristo salir a la calle o a la Virgen. Se emociona y lo ves con lágrimas en los ojos. Pues eso es porque esa pregunta, ¿quién soy yo para ti?, es muy diferente de la del otro. Es porque algo en su experiencia le dice que Cristo es algo más que una imagen, simplemente. Que detrás de esa imagen que sacamos, que detrás de esta película que hicieron, hay algo más. Por eso te emocionas al ver la película. En el fondo, yo os invito a eso, a que podáis en esta Semana Santa revivir el momento histórico de Cristo, revivirlo, hacerlo, eso que pasó, hacerlo carne en vosotros, que es todo el camino del Calvario. Por eso yo ahora os voy a proponer como diferentes espectadores de la pasión de Cristo. Nosotros en la Semana Santa también somos espectadores de lo que acontece sacando las imágenes a la calle. Pues diferentes formas de responder a esta pregunta, ¿quién soy yo para ti? Porque a lo mejor esto nos ayuda
a ver si estamos o no viviéndola desde la fe. O si estamos viviendo, pues nos anima a seguir viviéndolo así, esta Semana Santa. Por eso vamos a empezar por los malos, como siempre en la película. Vamos a empezar, mirad, en la Pasión de Jesucristo, histórica, había muchos espectadores, como hemos dicho, muchos indiferentes. Durante la fiesta de Pascua, mucha gente de Jerusalén veía que había malhechores que los llevaban al Calvario a morir en la cruz. Cristo tendría la peculiaridad de que habría sufrido más que los otros. Lo hemos visto, los dos malhechores apenas tenían rasguños, porque su sentencia era simplemente morir en la cruz, no ser azotados. Pues este habría sufrido un poco más. Quizás Jesucristo pues era alguien que había armado revuelo últimamente en Jerusalén, se había peleado con los sumos sacerdotes, con los fariseos, pero bueno, un revolucionario más. Nada más, indiferentes ante el sufrimiento de Cristo. Pues a veces, hermanos, se puede vivir así la Semana Santa, indiferentes a lo que pasa. Pero también, por eso os digo, hay que hacer historia y poner tu vida en todo esto. Tu vida en la procesión también. Igual que pones tu vida en la película y te emocionas, pon tu vida en la procesión. Y ver que a veces también nosotros somos indiferentes ante el sufrimiento. ¿O no? Los soldados hacían lo que tenían que hacer. Estaban acostumbrados a ver a gente morir. Por eso, fijaos, está Cristo muriendo y ¿qué estaban haciendo ellos? Jugando, echándose a suerte la túnica que se veía así tirada en el suelo. Indiferencia total ante el sufrimiento de Cristo. Pero hermanos, esta es una tentación. No solo vivir la procesión como indiferencia, que bueno, que eso, pues ya está, pasa la procesión y no pasa nada, sino vivir tu vida siendo indiferente al sufrimiento de aquel que tienes tú al lado. Que eso sí que es grave. Por eso os invito a eso, a poner la vida ahí, realmente veros ahí. A mí me hace gracia mucha gente que ante el sufrimiento del mundo, la pobreza, las guerras, todo esto, siempre invoca a decir, ¿dónde está Dios ahora? Si Dios existe, ¿por qué no salva a este? ¿Sí, no? Y me hace gracia porque todos aquellos que dicen ¿dónde está Dios? No mueven ni un dedo por ayudar al que tiene al lado y a lo mejor está sufriendo. Es muy fácil echarle la culpa a Dios. Pero tú, ¿qué haces tú por el sufrimiento del que tienes al lado? Del pobre, del enfermo, de tu marido o tu mujer, a lo mejor sufren en cosas pequeñas y eres totalmente indiferente a eso. Y es que te da igual a veces. Lo ves sufriendo, llorando y tú a lo tuyo. Pues esto, hermanos, también hay que verlo. Nosotros también podemos ser espectadores indiferentes de los sufrimientos de aquellos que nos rodean. Dice Jesucristo que donde hay un pobre y un enfermo está Él. Pues hay muchos pobres y no solo de dinero, pobres de amor, pobres de perdón. A lo mejor lo tienes al lado y no te has dado cuenta, como Epulón y el pobre Lázaro. Lo tienes al lado y no lo sabes. Pobres de un poco de cariño, de atención, de escucha. Lo tienes al lado y permanecemos indiferentes, como los soldados. Nosotros vivimos el trabajo, lo que toca, la normalidad. Otro segundo espectador serían los sumos sacerdotes y fariseos, que estos no es que sean indiferentes, sino que son aquellos que condenan, que eliminan a Cristo. Es decir, son aquellos para los que Cristo era algo molesto, molestaba. Era como una mosca que le daba el follón, porque se metía en sus asuntos. Les denunciaba su pecado. ¿Cuántas veces Jesucristo en el templo denuncia el pecado de los sumos sacerdotes, de aquellos que la religión de una forma muy vana, muy exterior, donde el corazón no tiene nada que ver? Cristo molesta, porque dice la verdad, les denuncia y por eso tratan de quitárselo de en medio. Pues hermanos, también nosotros, no solo en la procesión, hay gente que no le gusta la procesión, entonces se lo quitaría de en medio. Mucho en tu vida, ¿cuántas veces podemos caer en esto? En quitarnos del medio aquello que nos molesta, aquello que nos denuncia nuestro supone un sufrimiento, se elimina. Se elimina.
Y lo vemos, ¿no?, desde el aborto, claro. Si el niño es molesto, si a mí esto, ¿no?, si la madre le quita la vida a ese niño, si le va a producir un sufrimiento, si no lo esperaba, pues nada, hacemos como los fariseos, nos quitamos a Cristo de en medio que nos molesta, que nos quita la vida. ¿No? O tantos niños que sufren abandonados, vemos a niños abandonados, o el desprecio a los inmigrantes, no queremos verlos a veces, o al pobre, no queremos verlo, a la muerte, porque en la sociedad se aparta muchas veces la muerte, de la sociedad no se quiere ver, es algo molesto, la enfermedad, lo vemos en la eutanasia, tantos países que ahora están aprobando, como molesta, pues me lo quito de en medio. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestro trabajo, podemos vivir en esta situación? Y Cristo, que pasa con la cruz, que carga con ella, que muere en ella, que lo ves muerto y yacente, te está llamando que cambies, a que salgas de esa situación. Por eso, hermanos, hay otros personajes en el Evangelio que hemos visto en el vídeo y los veremos en la Semana Santa, que nos muestran aquello que el Señor quiere de nosotros. Por ejemplo, el buen ladrón. Lo hemos visto en el vídeo. El buen ladrón es el malhechor que ve a Cristo a su lado, que está muriendo por la misma, ¿no?, igual que él en la cruz, pero reconoce que él lo merece. Es decir, lo dice el buen ladrón, dice: nosotros, que estamos pasando por el mismo suplicio, lo merecemos, pero ese no, ese es inocente. Es aquel que, viendo a Cristo morir en la cruz, reconoce su pecado, en definitiva. Es aquel que, pues eso, ¿no?, que el Señor suscita en él la conversión en el último momento, viendo el sufrimiento de Jesucristo. Pues el cristiano, que es humilde, le pide esto al Señor también. Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. La procesión, yo creo que nunca he llevado, bueno, sí, una vez llevé un santo, porque me lo pidieron, una procesión. Pero es un momento también de oración, también. El buen ladrón, en el último momento, en el último instante de su vida, muriendo en la cruz, es un momento de oración. ¿Y cuál es su oración? Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Reconoce la vida que tiene, ha reconocido su pecado y ahora, viendo a Cristo morir, reconoce en él al Mesías y dice: acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Pues ojalá que el Señor nos conceda también esto a nosotros durante la procesión, poder rezar, una ocasión para rezar, una ocasión para decirle esto al Señor: mira mis debilidades, Señor, mira mis pecados y ten piedad de mí, ten compasión de mí. Por eso la procesión es un momento también de conversión, como el buen ladrón, de experimentar que aquel que pide perdón al Señor, el Señor lo escucha. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Otros espectadores, por ejemplo, que hemos visto en el vídeo, que veremos en la Semana Santa, y posiblemente los que mejor vivan la pasión, son la Virgen María, San Juan, que está junto con ella, y varias de las mujeres. Entre ellas aparece en el vídeo aquella que se le perdonó el pecado de adulterio, que escuchábamos hace poco en el Evangelio. ¿Quiénes son estos? Pues estos son aquellos que han compartido toda una vida con Jesucristo. Toda una vida la Virgen María, desde el comienzo. Los discípulos, mucho tiempo, unos años, no toda la vida, pero unos años. Aquellos que durante su vida han experimentado el amor que Cristo les tenía. Igual que nosotros. Muchos en la cofradía podéis decir esto: llevo toda mi vida con Cristo en la iglesia, desde que recuerdo, desde que era pequeño, desde que mi madre me enseñaba el catecismo, de ver que toda mi vida está junto con Cristo. Pues yo, que he compartido toda una vida con Cristo, como la Virgen María, como las mujeres, como Juan, estoy invitado a seguirlo hasta el final. También en el sufrimiento, también en la cruz, también en medio de las dudas, también en medio de las acusaciones, como lo harían a Pedro, que lo acusaban de ser discípulo suyo. Han compartido toda esta vida juntos y lo siguen hasta el Calvario. Y fijaos, hermanos, ¿por qué lo siguen? Hay algunos que no lo siguen. En cambio, la María, Juan y las mujeres sí lo siguen hasta el final. Pues, hermanos, lo siguen por una cosa, porque en ellos existe una certeza, que es la fe. Y es la certeza, después de haber vivido tanto tiempo con Cristo, tantas experiencias con Él, la certeza de que en el sufrimiento Dios actúa. La certeza de que Dios
Padre que es bueno sacará algo de la muerte de Cristo. Que la vida de Cristo no puede acabar así. Que tu vida no puede acabar en la cruz. Que el sufrimiento no es la última palabra, ni la muerte tampoco. Y esa certeza les lleva hasta el final. Hasta el final. Pues a estos hermanos estamos invitados, aquellos que llevamos ya mucho tiempo con Cristo, en la Iglesia. Aquellos que hemos tenido muchas experiencias de Jesucristo en nuestra vida, invitados a que en la Iglesia, la comunidad de los discípulos, poder seguir a Jesucristo hasta el momento de la cruz, del dolor, esperando, con la esperanza siempre en la vida eterna, en que Dios actuará. Y un último espectador o personaje de la pasión que también podemos revivir en esta procesión, y es importante tenerlo en cuenta, es el centurión. Al final han acabado junto a la cruz la Virgen María, Juan, las mujeres y el centurión. Dice el Evangelio, el centurión era un romano, un pagano, alguien que no conocía a Jesucristo para nada, que estaba haciendo su trabajo, que era matar a un malhechor. Y es interesante esto, la imagen del pagano, porque por eso el Papa nos habla de que las cofradías, la piedad popular, son parte de la misión de la Iglesia. Porque el romano, el centurión, viendo morir a Cristo así, viendo morir a Cristo, dice el Evangelio, que dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. Pues la Semana Santa también es momento de esto para nosotros. Los cofrades, aquellos que sacáis a Cristo a la calle, es el momento de poner a Cristo a tiro para que la gente lo vea, aunque solo sea en una imagen, y que el Espíritu Santo, que dice el Papa que está, el Espíritu Santo actúa siempre en el corazón del hombre, pueda tocar el corazón de gente para que viendo a Cristo morir, la imagen de Cristo morir, el Cristo de la agonía, pueda decir, verdaderamente este era hijo de Dios, para que muchos puedan reconocer que ahí está Jesucristo, que Él es su Salvador, que es el Mesías. Y de esto, hermanos, somos responsables nosotros. Para que alguien pueda encontrarse con Jesucristo en una procesión, es necesario que nosotros podamos vivir esto desde la fe. Si no, si nosotros esto lo vivimos como un espectáculo, pues será eso. Pues yo os invito a que con un corazón humilde estos días que nos quedan de preparación podamos rezar esto. Rezarlo de verdad, coger tu vida y ponerla ahí. Cuando tú veas a salir, pongas tu vida en la procesión. Que mirando a Cristo veas el amor de Dios, que te posiciones y escuches esta pregunta. ¿Quién soy yo para ti? Pues ojalá que, yo estoy convencido, porque el Señor siempre lo hace así, que el Espíritu Santo actúa cuando menos te lo esperas. Pues ojalá que de mi poco esfuerzo, de mi poco empeño por hacer esto, haya gente que pueda encontrarse con el amor de Dios. Con que haya uno, como el centurión, esto ha merecido más que la pena. Y si esto os ayuda, esta charla, a poder pensarlo, rezarlo y planteártelo, también ha merecido la pena. Cuando yo entré al seminario conocí a un chico, es que por lo que habla, que él vivía, pues eso, una vida totalmente perdida, apartado, no conocía a Dios para nada, no se le había hablado nunca de Dios, de pequeño se le bautizó y ya está. Y vio esta película de la Pasión. Yo os invito a que la veáis, yo pienso verla, y en la parroquia quiero ponérsela a los jóvenes también. Viendo esta película, él escuchó eso. ¿Quién soy yo para...? Él vio que Jesucristo, que esa figura era algo más, que no podía quedarse en eso. Algo más. Y esta pregunta le hizo posicionarse ante esto. Y experimentar, como tú lo has dicho. Experimentar que aquí hay algo más. Y poco a poco, el Señor hizo una historia de salvación con él tremenda. Y es esto, que el Espíritu Santo actúa. Se vale de todo. De todo. Se vale de una película, se vale de una cofradía, se vale de ti y de mí, que soy un pobre pecador, porque es Dios, y puede tocar el corazón del hombre. Ahora que estaba hablando, me parece que se me ha pasado decirlo, porque me estaba acordando. Entre los personajes de la Pasión, que yo creo que era el más importante en este caso, bueno, no más importante, pero sí que venía al caso, es el de Simón de Cirene, que se me ha olvidado. Porque si el cofrade, el que saca la procesión es algo, se puede identificar con uno, quizás con este es con el que más. Y se me ha olvidado, y lo tenía aquí,
Pues menos mal que me lo has recordado, ¿eh? Simón de Cirene, aquel que le piden que le ayude a Cristo a cargar su cruz. Esa es la viva imagen del cofrade que porta un paso. Estamos llamados a vivir esto desde la fe. Poder ver que el sufrimiento del hermano, el sufrimiento, el Simón de Cirene ve a Cristo sufrir, y eso para él supone una llamada, ¿no? Una ayuda, a ayudarle. Es verdad que se lo piden, pero él se podría haber negado. Y se pone y coge la cruz de Cristo y ayuda a cargar con esto. Es decir, Cirene es aquel, en el fondo, que ayuda a que Cristo llegue a la cruz y la gente lo vea. Y supone un esfuerzo. Llevar esto, pues esto es a lo que estáis llamados, para que la gente vea, como dice la Escritura, aquel que atravesaron, que traspasaron, es necesario que alguien le ayude a subir a la cruz. Pues el Señor también te pide, quiere de ti que ante el sufrimiento tú puedas llevar esto también. Ayudar a que otros puedan ver a aquel al que traspasaron, que puedan ver a Jesucristo, que puedan contemplarlo. Necesita muchos cireneos. Eso sois vosotros. Cargar con un peso el sufrimiento, compartir los padecimientos de Cristo, dice San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo. Porque en la medida en que uno vive esto, es imagen de Cristo, y en la medida que es imagen de Cristo, el otro puede ver el amor de Dios. El cristiano vive de la fe porque ve la fe en los otros. Si no, es muy difícil. Por eso se vive en la iglesia, se vive en los discípulos, se necesita el uno del otro. El apoyo de la fe del otro es indispensable. El que tú puedas ver que un hermano en la cofradía se ha podido encontrar con Jesucristo es un apoyo que a ti o te reafirma o te ayuda a buscar eso si no lo has encontrado. Dice Jesucristo tantas veces, ¿no? Fijaos que cuando Él predica, muchas veces predica a los discípulos en una comunidad pequeña, para que estos a su vez sean imagen ante el mundo. Pues aquí estáis, yo creo que una pequeña porción, supongo que seréis muchos más en las dos cofradías, ¿no? Yo no entiendo, pero seguro que sois muchas más, Pues esta es la porción que Cristo quiere hoy que reciba esto que es la luz, la sal, el fermento, para que otros vean y experimenten lo que tú has experimentado. A lo mejor la misión que tenéis de anunciar el Evangelio en la procesión no está simplemente para aquellos que la ven desde fuera, sino que los que de dentro están y aún no lo ven. Y eso también es una misión importante. Muy importante, me parece a mí. El Papa lo ha dicho, dice, la Iglesia es evangelizadora y evangelizada. Las dos cosas a la vez. No se puede dar lo que no se tiene. Si no tienes fe, ¿qué vas a anunciar? Si no tienes a Jesucristo, ¿a quién vas a dar? Pues esto es a lo que estamos también invitados. Y no sé, si queréis decir alguna cosa más pero lo que de verdad vale es poder ver la belleza del amor de Dios en el corazón del hombre. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso, antes de una procesión, lo primero que se debería hacer es eso. Rezar y pedirle al Señor que en ese momento suscite el Espíritu Santo, que Él sopla donde y como quiere, para que mucha gente pueda escuchar su voz. Y yo sea, como dice el Evangelio, un instrumento, un siervo inútil de la viña del Señor. Decía un cura simpáticamente, dice, la mitad lo tenemos hecho. Siervos a lo mejor no somos, pero inútiles muchas veces. Pues vamos a pedirle que nos ayude a ser siervos. Que el Señor pueda actuar también por medio nuestro. Era una broma, no inútil. Y nada más. Muy bien.